En principio, Fernando, agradecerte por estar acá y consultarte acerca del proyecto que se presentó, acerca del teletrabajo, su secretario a nivel nacional, Sergio Palazzo. ¿Cómo fue? ¿Cómo avanzó? Bien, gracias por la bienvenida. Sí, nuestro secretario general impulsó el proyecto de teletrabajo. Nosotros, como bancarios, tenemos el orgullo de tener dos legisladores nacionales, la compañera Claudia Ormachea y el compañero Carlos Cisneros, por Tucumán, Carlos Cisneros, y por la provincia de Buenos Aires, Claudia Ormachea. Claudia fue una de las principales impulsoras, junto con Sergio, de uno de los tantos proyectos que había, porque había 18 proyectos. Obviamente que también sabemos que Vanessa Sile y entre tantos otros estuvieron tratando de impulsarlo. Y la verdad que nosotros lo vemos con beneplácito que se haya llegado a este final, con la sanción tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. También sabemos que obviamente no está vigente, porque va a estar vigente después de los 90 días que el Poder Ejecutivo Nacional dé por terminada la pandemia. ¿Y por qué decimos que es importante? Decimos que es importante porque donde hay un vacío creemos que hay que llenarlo. Donde hay vacíos, las patronales, en este caso las bancarias, lo que nos toca, está bien que este proyecto legisla para lo general, después cada uno le dará su impronta en su convenio colectivo, ¿no? Pero en este caso las patronales suelen aprovecharse, y es la situación en la que estamos hoy. Es decir, yendo caso por caso, solucionando el tema del teletrabajo. A veces digo caso por caso porque sí, porque es puntual, es individual, y a veces es banco por banco. Y déjame contarte algo que sucedió y para que se vea, ¿no? Más allá, un ejemplo claro de lo que puede pasar con el teletrabajo no regulado. En un banco, no vamos a decir el nombre, a algunas compañeras le hacen usar su teléfono privado. Obviamente que las compañeras llaman para vender los productos del banco y después, lamentablemente, reciben llamadas en horarios inapropiados y diciendo cosas inapropiadas de las personas, en estos casos hombres, que bueno, a quienes se les quería vender algún producto. Obviamente que hemos intervenido con asambleas, hablando con gerentes zonales, con gerentes regionales, con gerentes locales, para que eso no vuelva a suceder. Obviamente que se puede poner el teléfono en modo oculto, pero acá no es la cuestión de poner el teléfono en modo oculto. Acá es la cuestión de que la patronal tiene que darle su computadora, su teléfono, para que pueda desarrollar la actividad de teletrabajo, ¿no? Y respecto a la ley, creo que, por lo menos con lo que nosotros respecta, la apoyamos desde la Corriente Federal de Trabajadores, que bancaria está incluido ahí, está en ese espacio. Creo, siendo Palazzo uno de los principales referentes de la Corriente Federal. Importante que solamente el 15% de las personas que estén hoy trabajando en sucursales puedan pasar a ejercer teletrabajo o hacer teletrabajo. La posibilidad de arrepentimiento, de no seguir ejerciendo esa tarea, sino de volver a la sucursal. Y ahí también vale la aclaración. Pergolini estaba muy enojado, que parecía que todos éramos unos burros. No. En realidad, esto de que se puede volver atrás la medida es para los viejos trabajadores, digámoslo así, entre comillas, que vienen ejerciendo su tarea en las sucursales, no para los nuevos que sean contratados con la modalidad de teletrabajo. Bueno, no quiero extenderme mucho con el tema de teletrabajo, pero la verdad que creo que ha sido muy rico el debate en diputados y en Senado, y se ha dado una amplia discusión en todos los gremios a través de lo que hoy pudimos, que es por ahí los canales electrónicos de diálogo que hemos tenido, Zoom, Cisco Webex, Google Meetings, bueno, los que sean, ¿no? Así que creo que en buena hora, y veremos qué sucede después de que el Poder Ejecutivo Nacional dé por terminada la pandemia y empiece a regir verdaderamente la ley, ¿no? Un hecho histórico fue la incorporación del cupo trans junto al Banco Nación, ¿no? ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue la iniciativa? Bueno, obviamente que desde que Sergio Palazzo, secretario general, se ha hecho cargo de la bancaria, tenemos que decir que se creó la
la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad, importantísimo. Tengo el orgullo de haber sido prosecretario de esa secretaría. Ejercí ese cargo durante 4 años, antes de ser secretario general. Y eso implicó mucho debate dentro de la organización, que es lo que nos gusta. Debate político, debate de todo tipo. Y dentro de los debates estaba esto, ¿no? De hacer una sociedad más igualitaria. Obviamente que por ahí con la banca pública es más fácil empezar y se comenzó con el Banco Nación. Lo que se pretende es que esto se traslade a la demás banca pública que queda, ¿no? BCRA, por ejemplo, también Banco Provincia y tantos otros bancos provinciales que hay, municipales, y después a la banca privada y cooperativa, obviamente. El proyecto habla de un 1%, el mínimo del 1% de la dotación del Banco Nación. El Banco Nación tiene 17.500 trabajadores hoy en día, o sea que estaríamos hablando de 175 trabajadores, trabajadoras trans. Hay un lindo debate también sobre el tema cupos, ¿no? A ver, yo muchas veces digo que las mujeres se han empoderado tanto que no se necesita un cupo. Pero los cupos, en definitiva, terminan siendo necesarios porque reflejan una desigualdad. Si la sociedad fuera más igualitaria, no habría cupos nunca, ni para mujeres para que accedan al Senado o a la Cámara de Diputados o en los mismos sindicatos. Y lo mismo pasa en este caso de las personas trans, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario que esté el cupo, más allá de que lo que pretendemos es que en un futuro abramos un poco la cabeza y la igualdad de oportunidades sea plena, ¿no? Tal como lo dice el artículo 16 de la Constitución Nacional. Apuntamos a eso. Para ir finalizando, Fernando, ¿cómo se vive esta nueva normalidad y cómo ve la bancaria la pospandemia, ¿no? Bien, la nueva normalidad, complicada. Nosotros abrimos los bancos el 3 de abril. Y si bien estuvo muy bien organizado en Bahía todo el operativo policial, no es lo mismo, claramente. Tuvimos que empezar, los bancos mismos y a pedido nuestro, obviamente, tuvieron que empezar a dar turnos, con poca ocupación o un factor de ocupación de las sucursales pequeño, por el hecho de que obviamente si estamos juntos y estamos muy aglomerados tenemos más posibilidades de contagiarnos el coronavirus. Esto la gente lo tiene que entender, no siempre lo entiende. Igualmente se han ido acomodando las cosas. También déjame destacar que hemos logrado, más allá del protocolo que emitió el BCRA en su primer momento, un poco escueto, hemos logrado el protocolo unificado que firmó la bancaria con las 4 cámaras que abarcan a todos los bancos, ABAPRA, ADEBA, ABE y ABA, y cada banco también tiene el suyo, ¿no? En algunos casos el protocolo unificado es superador de esos protocolos individuales y en otros casos al menos los iguala. Entonces, esta nueva normalidad la estamos sobrellevando de esta manera, ¿no? Yendo a cada banco, a cada sucursal, a revisar de que estos protocolos se cumplan. Incluso hubo un gran relevamiento de 4.600 sucursales de parte de la bancaria donde se llenaron formularios con los 100 puntos a cumplir. Cada delegado lo hizo, cada compañero, aunque no fuera delegado, también compañero o compañera, también lo hizo, así que muy contento, fue realmente un éxito. Como te digo, se relevaron 4.600 sucursales. Eso arroja un resultado de que se proyecta, vamos a decir, en una torta, donde, bueno, color verde son un cumplimiento efectivo de las normas, un color amarillo donde hay normas mal implementadas y color rojo cuando no se cumplen, ¿no? Así que creo que este es el camino, poniendo ahínco en el cumplimiento de los protocolos e ir ajustando. Así que bueno, ahí estamos, permanentemente sobre los protocolos y que se cumplan. La gente tiene que entender que lamentablemente esto nos ocurrió, que es excepcional y bueno, tendrá que tener un poco de paciencia en lo que es la atención. Y en cuanto a la pospandemia, me habías preguntado. Sí. En cuanto a la pospandemia, obviamente que en pocos meses se ha adelantado
muchísimo en cuanto a tecnología. Se ha avanzado muchísimo. Lo que quiere decir que la gente que antes iba a la sucursal a hacer alguna operación ya no va. Por supuesto, en eso a nosotros nos nace cierta preocupación, porque mientras menos gente vaya, obviamente menos empleados bancarios se necesitan. Pero también el tema es bastante largo porque, a ver, si bien va a ir menos gente a los bancos, nacieron nuevos medios como Mercado Pago, vamos a decirlo, cuyos empleados no son justamente empleados de comercio. No queremos robarle nada a Olita, obviamente, en Bahía Blanca, pero bueno, intermedian financieramente, y al intermediar financieramente son empleados bancarios. Entonces, bueno, va a haber que recategorizar y reencuadrar, mejor dicho, a muchos compañeros y compañeras que están mal encuadrados. Es una discusión que se está dando, que ya lleva más de 1 año y medio, y bueno, Galperín como que me voy a Uruguay, ¿no? En modo extorsión, ¿no? Así que la pospandemia la vemos complicada, no solamente, si bien yo represento a los bancarios, no solamente a nivel de bancarios, sino a nivel de todos los trabajadores y trabajadoras. Supongo que el Estado va a tener mucho que ver en cómo podamos llevar adelante la pospandemia. Siempre digo, ¿cuándo es la pospandemia? No tenemos una fecha cierta, ¿no? Así que veremos cuándo es. Sinceramente, al no ver fecha cierta, no es como que es una interpelación que me hago esta pregunta. Así que todos juntos trabajando. La unidad creo que es lo más importante. Como sabemos, se ha dado la unidad en Bahía Blanca. Digo yo, una unidad sin tapujos, ¿no? Una unidad sin egoísmo, sin peros, y una unidad que además se plasme en las palabras que decimos, porque a veces decimos mucho la palabra unidad, basta de egoísmo, que tiene que haber renunciamientos, pero esas palabras tienen que verse concretadas en hechos. Gracias, Fernando. No, por favor, de nada.